Jóvenes estudiantes, que tengan cada uno de ustedes un cordial día. Prosiguiendo con nuestra clase virtual, en esta oportunidad nosotros vamos a aprender ángulos en posición normal o ángulos en posición canónica o también conocido como en posición estándar. ¿Por qué decimos que un ángulo se encuentra en posición estándar o en posición canónica o en posición normal? Que cualquiera de ellos es igual. Dentro del plano cartesiano, nosotros para tener un ángulo en posición normal, su lado inicial debe ser el semieje de las abscisas positivas. Este lado, ese rayo. De ahí los ángulos pueden girar ya sea en el sentido horario negativo o en el sentido antihorario positivo. Los ángulos pueden caer al primer cuadrante, al segundo, al tercero o al cuarto cuadrante sucesivamente. En este caso los ángulos uno está en el sentido antihorario positivo, está en el segundo cuadrante, mientras que el otro ángulo θ está en el sentido horario negativo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Alfa es mayor que 0 y alfa pertenece al segundo cuadrante, está en el segundo cuadrante. θ es menor que 0 porque es negativo y entonces θ pertenece al tercer cuadrante. ¿Está correcto? Del mismo modo, en este plano cartesiano tengo ¿qué cosa? Tengo dos ángulos. El ángulo alfa, que es negativo, ¿sí?, que está en el tercero. Del mismo modo, el ángulo beta también ha girado una vuelta completa y algo más y cae al tercer cuadrante. También beta está en el tercer cuadrante. Beta es positivo, es mayor que 0. Alfa es negativo, menor que 0. Y los dos están en el tercer cuadrante. Pero, a diferencia de otros, los dos tienen el mismo lado inicial. Los dos tienen el mismo lado inicial. ¿Quién es el lado inicial? Este semieje de las abscisas positivas. Ese es el lado inicial. Los dos tienen el lado inicial. Y los dos tienen el mismo lado final. Su lado final es esto. Por lo tanto, ¿qué decimos? Además que son de ser ángulos en posición normal, también decimos que son ángulos coterminales. Los ángulos coterminales van a tener la misma razón trigonométrica. Entonces, por ejemplo, si me dicen haya seno de beta, también va a ser lo mismo decir seno de alfa. ¿Ya, chicos? Por favor. Luego, ángulos cuadrantales. Cuando decimos que los ángulos cuadrantales, su lado inicial es esto, el semieje de la abscisa positiva. Y ahora, ¿qué pasa? Los lados finales coinciden cualquiera de los semiejes. En este caso coincide con el semieje de las ordenadas positivas, 90 grados. Coincide con el semieje de las abscisas negativas, 180 grados. Coincide con ¿quién? Con el semieje de las ordenadas negativas, 270 grados. O una vuelta completa, 360 grados, que coincide con ¿quién? Con el mismo origen. ¿Ya, chicos? En donde cada uno de los ángulos cuadrantales debe de ser 90 que multiplica a n, en donde n pertenece a los números enteros. O pi medios pertenece pi medios que multiplica a n, en donde n pertenece a los enteros. ¿Ya, chicos? Del mismo modo decimos acá razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Cuando hablo de razones trigonométricas, estoy hablando de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. A diferencia de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, acá nosotros vamos a definir dentro del plano cartesiano, ¿sí?, que mis ángulos pueden estar en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Pero para cualquiera de los ángulos, la definición va a ser lo mismo. ¿Ya? Y entonces, recuerden, para eso tenemos que saber ubicar los puntos o las parejas ordenadas. Las parejas ordenadas me representan un punto del plano cartesiano. Mira, acá por ejemplo el punto P, X, Y. Acá puede ser fácilmente uno de ellos que sea, por ejemplo, menos 3 y el otro que sea 4. ¿Sí? 3,4 puede ser, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto nosotros trazamos un segmento al origen de coordenadas. Ese se llama radio vector. Y ese radio vector me reemplaza a la hipotenusa. Y los valores de X y Y me reemplazan al cateto opuesto y al cateto adyacente. X me reemplaza al cateto adyacente, mientras que Y me reemplaza al cateto opuesto. Y eso sí va a ser estable, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculas el valor de R? Dices, R al cuadrado es igual a ¿quién? A X al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Donde X viene a ser la abscisa del ángulo
Y ordenada del ángulo y R viene a ser el radio vector. Y siempre el radio vector va a ser mayor que 0. Eso sí deben tenerlo en cuenta. Definimos. Para este ángulo alfa, seno y sobre R. ¿Qué estamos diciendo? Y es ordenada. ¿Sobre quién? Sobre R, radio vector. Coseno, X sobre R. ¿Qué estamos diciendo? Abscisa sobre radio vector. Tangente, ¿qué es igual? Y sobre X, ordenada sobre abscisa. Si sabemos estos tres, las otras vienen por su inversa. Es su inversa. Su inversa. Su inversa. ¿Sí? De tangente es cotangente. Tangente fue Y sobre X, el otro es X sobre Y. Coseno fue X sobre R, ahora el otro es R sobre X. Seno, Y sobre R, y el otro es R sobre Y. ¿Ya, chicos? Entonces, además, debemos conocer esto. Signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Recuerden que el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes y va en este sentido. Empieza de acá. Primer cuadrante de aquí hasta acá. Segundo de ahí hasta acá. Tercero de 180 a 270. Cuarto de 270 a 360. Recuerden, los cuadrantes están de 0 a 90 primero. De 90 a 180 segundo. De 180 a 270 tercero y cuarto de 270 a 360. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando mi ángulo se encuentra en el primer cuadrante, las razones trigonométricas, todas las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, todas van a tener signo positivo. ¿Ya, chicos? Y en el segundo cuadrante, cuando mi ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, solo van a tener positivo ¿quién? Seno y cosecante. ¿Qué pasa? ¿Qué signo van a tener el resto de las razones trigonométricas? Van a tener signo negativo. ¿Y cuando decimos que el ángulo está en el segundo cuadrante? Cuando es mayor que 90 y menor que 180. Cuando mi ángulo se encuentra en el tercer cuadrante, o sea que cuando es mayor que 180 y menor que 270, van a tener, ¿quiénes? Positivo, tangente y cotangente. Y el resto van a tener signo negativo. Del mismo modo, decimos que está en el cuarto cuadrante cuando es mayor que 270 y menor que 360 grados. Y si es así, para cualquier ángulo que está en ese intervalo, va a tener positivo, coseno y secante. Y el resto de las razones trigonométricas van a tener negativo. ¿Quién? Seno, cosecante. Tangente y cotangente va a tener negativo. Y acá, ¿quiénes tienen negativo? Seno, coseno, secante y cosecante. ¿Ya, chicos? Y empezamos a resolver los ejercicios. ¿A qué cuadrante pertenece teta? Sí, coseno de teta es mayor que 0. Entonces me entregan esa primera condición. Sí, coseno de teta es mayor que 0. Recuerden que si es mayor que teta, ¿qué digo? Que el valor es positivo. Y si es positivo, ¿qué digo? Ah, profe, ¿en qué cuadrantes coseno tiene signo positivo? En el primero todos tienen positivo. ¿Qué más? Ah, en el cuarto coseno tiene positivo. Entonces, ¿qué digo? Ah, teta de repente pertenezca al primer cuadrante o teta pertenezca al cuarto cuadrante. Esa es la primera posibilidad. Ahora, segunda condición. Me dicen que cosecante de teta es menor que 0. Sí, cosecante de teta es menor que 0. ¿Qué estoy pensando? Ah, profe, ¿es negativo su valor? Claro, pues, todos los que son menores que 0 son negativos. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Llego a la siguiente conclusión. Ah, profe, ¿cosecante en qué cuadrantes tiene signo negativo? En el primero, cosecante tiene positivo. En el segundo, cosecante tiene también positivo, porque seno y cosecante tiene positivo. Entonces, en el tercero tiene negativo y en el cuarto tiene negativo. Entonces, ¿qué digo? Ah, teta de repente pertenezca al tercer cuadrante o teta de repente pertenezca ¿a qué cuadrante? Pertenezca al cuarto cuadrante. ¿Sí? Ahora, en conclusión, ¿cuál va a ser la respuesta? La intersección, lo que repite, el común. ¿Quién repite? Estos dos. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que teta pertenece al cuarto cuadrante. Teta pertenece al cuarto cuadrante. ¿Qué, chicos? Del mismo modo, me piden señalar el signo.
Me piden señalar el signo de J. Entonces, ¿qué digo? Profe, identificamos primero. Seno de 310. 310 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Profe, 310 es menor que 360. Y es mayor que 270. ¿En qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, seno, ¿qué signo tiene? Ah, profe, seno tiene signo negativo. Por cotangente de 152. Profe, 152, ¿en qué cuadrante está? 152 es mayor que 90 y menor que 180. Está en el segundo cuadrante. Y cotangente en el segundo cuadrante tiene signo negativo. ¿Sí? Del mismo modo con coseno de 190. Primero determinamos en qué cuadrante se encuentra 190 grados. 190 grados es mayor que 180 y menor que 270. Por lo tanto, ¿en qué cuadrante está? En el tercero. ¿Y en el tercero qué signo tiene coseno? Ah, profe, tiene coseno, tiene negativo, pues, porque solo tangente y cotangente tienen signo positivo. Entonces multiplicamos los signos. Menos por menos, más. Entre menos. Por lo tanto, ¿qué digo? J es igual a ¿quién? Más entre menos es menos. Ese sería el signo. ¿Sí? Mientras que en este ejercicio me piden calcular el valor de m. M es igual a 1/2 que multiplica seno de teta menos 2 que multiplica coseno de teta. Pero recuerden que este punto me determina al cuadrante el que pertenece mi ángulo. Este está en el segundo cuadrante, menos 15,8. Primero es X y segundo es Y. ¿Y mi radio vector? Profe, no hay. Tengo que calcular mi radio vector. Porque para seno necesito el radio vector. Entonces, ¿qué digo? Profe, aplicamos la fórmula, claro, pues, x al cuadrado es igual a ¿quién? Y r cuadrado es igual a ¿quién? A x cuadrado más y cuadrado. R al cuadrado es igual a ¿quién? A x cuadrado, que vale menos 15 elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Más 8 elevado al cuadrado. Efectuamos esta operación, ¿cuánto es? 225. ¿Más quién? 64. ¿Está bien? La suma sería ¿cuánto? 289. Raíz cuadrada de 289. Y eso sería en 17. 17. Ahora sí puedo calcular el valor de m. Sí, claro que sí. 1/2 que multiplica a seno. Recuerden, la definición de seno es igual a ¿quién? A y sobre r. Menos ¿quién? 2 que multiplica ¿quién? Recuerden la definición coseno. Es x sobre r. Reemplazamos ahora sí, pues. Ya tenemos ahí 1 sobre 2 que multiplica ¿quién? A y. ¿Cuánto vale y? 8. ¿Sobre quién? R. ¿Cuánto vale r? 17. ¿Menos quién? 2 que multiplica ¿quién? A x. ¿Cuánto vale x? Menos 15. ¿Sobre quién? Sobre r. ¿Cuánto vale? 17. ¿Listo? Listo. Efectuamos y decimos acá. ¿Puedo simplificar? Acá. Mitad 1, mitad 4. Efectuando, ¿qué digo? 1 por 4, 4. 4 sobre 17. Menos por menos, más. Acá sí no se puede simplificar. 2 por 15, 30. Sobre 17. Homogénea. Homogénea. Se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. Serían 34 entre 17. ¿Cuántos serían? Por lo tanto, estamos diciendo que el valor de m es 2. Del mismo modo, si el punto P, que viene a ser menos 1,3. Ah, profe, este punto, ¿en qué cuadrante está? Aparentemente, si la primera componente es negativo y el segundo es positivo, encontramos en el segundo cuadrante. Si queremos representar gráficamente, ¿ya? Entonces, primero es X, segundo es Y. ¿Qué me falta? El radio vector, pues. El radio vector. ¿Debo hallar el radio vector? O si quieren lo grafican todavía, no hay ningún problema. Si los dos componentes son negativos, vas a encontrar ¿dónde? En el tercer cuadrante. Si primero es positivo y el segundo es negativo, en el cuarto. Si los dos son positivos, encuentras en el primer cuadrante, ¿ya? Esa consideración deben tener. Entonces hallo primero el radio vector, ¿ya? Por lo que he explicado ya. Menos 1 al cuadrado. ¿Más quién? Más 3 elevado al cuadrado. ¿Está bien? R al cuadrado es igual a ¿quién? 1 al cuadrado es simplemente 1. 3 al cuadrado, 9. Sumamos 10. Y el exponente pasa como raíz. Raíz cuadrada de 10. ¿Listo? Ahora, ¿qué digo? Reemplazamos el valor de
de secante. Raíz de 10 que multiplica ¿a quién? A secante. Recuerden que secante es lo contrario de coseno. Si coseno era x sobre r, ahora ¿qué cosa es lo contrario? R sobre x. Menos ¿quién? Tangente es y sobre x. Esas definiciones debo saber. Entonces, inmediatamente reemplazamos y decimos ¿qué cosa? Raíz cuadrada de 10 multiplica ¿a quién? A r. ¿Cuánto vale r? Raíz de 10. ¿Sobre quién? Sobre x. ¿Cuánto vale x? Menos 1. ¿Menos quién? Y sobre quién? X. ¿Cuánto vale y? 3. Sobre x. ¿X cuánto vale? Menos 1. ¿Listo? Efectuamos y decimos así. 10 por 10, 100. Raíz por raíz. 10 por 10, 100. Y raíz de 100 es 10. 10 entre menos 1, menos 10. Menos entre menos, más. 3 entre 1, 3. Por lo tanto, ¿qué digo? Que el valor de m vale menos 7. Signos diferentes se restan y se coloca el signo en el número mayor. ¿Ya, chicos? A ustedes les toca resolver lo que les voy a indicar en el video.